Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muy agradecida por la invitación de Daniel Martínez Zampa a participar en este quinto seminario internacional de las MARC y la mediación. Mi tema, el tema que me convoca, es la mediación y lo transpersonal. ¿Por qué lo transpersonal? Esto lo desarrollo porque es lo que la experiencia me muestra en mi trabajo a diario, en mi tarea diaria con el tema de la mediación familiar. Como especialista en familia y psicóloga holística, he advertido todas estas situaciones que cuando vienen las personas a la mediación, las partes intervinientes, vienen con su relato del conflicto como ellos lo viven, como ellos lo perciben, con una carga emocional que les es difícil gestionar esas emociones adecuadamente. Entonces, la persona, cuando digo, viene con hablar por sus hijos, cuota alimentaria, por las relaciones paterno-filiales, y resulta que traen toda esa carga transgeneracional, porque ellos son, o todos somos, lo que hemos aprendido de nuestra familia de origen, porque el rol de la familia es el primer entorno de la sociedad, y como tal tenemos compromisos no verbales con nuestros antepasados. Entonces somos lo que aprendimos de nuestros antepasados. Después forman la familia actual, nuclear, y por supuesto que se transmite y se vive lo transcurrido en ese tiempo. Entonces, ¿qué podemos decir o qué pienso de esto? Creo que los mediadores, en este sentido, tenemos que hacer un abordaje integral, una mirada holística. El ser humano como tal, con todos estos conceptos que hoy se saben, hay conceptos de la neurociencia, por lo cual tenemos que estar preparados y tomar estos conocimientos para aplicarlos, para ayudarlos a ellos en su mirada y puedan descubrirse en estas situaciones que están atravesando, esta mirada introspectiva. Cuando como dice Ana Karenina, ¿no? Las familias felices, todas se les parecen, pero las familias infelices lo son cada una a su manera. Entonces, cuando se trabaja y se habla de familia, ¿de qué se está hablando? Estos compromisos tan fuertes son relaciones intrincadas, con compromisos no escritos que se traen, donde siempre hay estos patrones de repetición en las conductas, y eso está afectando a la vida familiar, al entorno familiar. Entonces salen a luz todos los conflictos que ellos manifiestan, pero muchas veces no se sabe por qué. Entonces el mediador, con estas técnicas, con estas herramientas que son tan valiosas, puede abordarlos con los límites, por supuesto, de no ser invasivo y no ir más allá, que no sea la curiosidad lo que lo lleva a preguntar o a hacer las intervenciones, sino que sea para la ayuda de los protagonistas de la mediación, que son las partes que están interviniendo. Y porque hay el autor Paolo Sendón, que se pregunta que si la familia es el mejor lugar para las personas, para los niños, y dice, realmente es el mejor lugar, y no porque a veces tenemos estas situaciones con alta conflictividad o situaciones que no son lo mejor para las personas. Entonces, cuando se empieza a hacer este abordaje, se lo puede ver con estas técnicas. Por ejemplo, las constelaciones jurídicas,
que se está aplicando en muchos países. Brasil, por ejemplo, está muy avanzado, acá en la Argentina también ya se aplica, y de hecho yo soy mediadora familiar especializada en familia con esta mirada, y en el Ministerio Público de la Defensa, donde yo ejerzo la función de mediadora, es donde estoy, ya he aplicado en algunas oportunidades estas constelaciones jurídicas, y es muy, si se puede decir, mágico. Es muy importante ver cómo se mueven esas energías, las personas, cómo se van conduciendo en esta relación familiar para modificar la mirada. Entonces, una vez que se modifica esa mirada, se puede trabajar desde otro lado, lo pueden ver y pueden. Por supuesto que esto no es en una audiencia de mediación, requiere de más tiempo, ¿cierto? Y por ejemplo, también para desarrollar el tema, para que pueda interpretarse mejor, cuando hay que en este momento una alta conflictividad, es frecuente el consumo de sustancias, lo manifiestan por ejemplo en los hijos, y cuando se interviene desde el abordaje holístico se pregunta, por ejemplo, aplicamos un genograma o un árbol genealógico, y vemos que sí o sí se repiten estos patrones dentro de las 4 generaciones que estamos trabajando. Entonces, donde este tema de abusos, que se ve son problemas intrafamiliares, o el consumo, como decía, de sustancias, un abuelo, un bisabuelo, ya existía, adicciones al juego, o sea, siempre hay alguna adicción, entonces se repite en esta generación que es la que están consultando. Y ahí en las otras generaciones hacia atrás, en estos antepasados, estaba naturalizado. Entonces ahí es donde se advierte cómo existen estos patrones, y se los puede modificar, se los puede cortar, por decirlo así, porque no necesariamente tienen que repetirlo, pero hay justamente desde esta mirada transpersonal, en los patrones de repetición está en las lealtades familiares, que son muy fuertes, son lealtades inconscientes, porque todos pertenecemos a un sistema, y por el sentido de pertenencia, seguramente ya lo vieron, lo están reconociendo al tema. Y cuando, por ejemplo, otro ejemplo para que se entienda, cuando dicen, ay, el niño cuando nació tiene los mismos ojitos del abuelo, se parece a mi tía, a la tía. Bueno, eso es una incorporación al sistema familiar. La familia lo está incorporando, que dice pertenece a este sistema. Entonces, desde esa mirada se lo está incluyendo. Entonces, a veces no, muchas veces, por pertenecer al sistema, se tiene estas lealtades inconscientes, ¿sí? Entonces, por eso insisto en que los mediadores debemos capacitarnos cada vez más, debemos tener una mirada integradora, y incluso para poder entender todo este sistema familiar, y hacer que las partes lo puedan ellos ver, porque uno lo ve, pero son ellos quienes tienen que aceptarlo. Entonces, que sea también importante sin juzgar, sin la crítica, desde asentir, desde una mirada empática, para que no es el tema de la crítica o de juzgar lo que ya pasó, porque obviamente que para atrás no hay nada que podamos cambiar, pero sí una mirada a futuro, que yo siempre le pregunto en las audiencias, porque es muy común que lleguen y estén hablando sobre lo que pasó y sobre la crítica. Entonces les pregunto si manejan o si van en algún momento en algún vehículo, hacia dónde van mirando. ¿Qué pasaría si van mirando cuando manejan, o quien conduce, por el espejo retrovisor?
es imposible avanzar. Entonces, que sea esta mirada a futuro y que en estos procesos de mediación además trabajarlo para que en el tiempo perduren. El sistema familiar, la vida misma es dinámica, entonces en estas dinámicas familiares por supuesto que van produciéndose circunstancias y cambian, se mejoran, se empeoran, se alteran las relaciones como la vida misma, ¿sí? Ahora, que es importante que los puedan gestionar. Entonces, cuando nosotros tenemos herramientas para gestionar todas estas emociones, sobre todo cuando hay conflictos en el ámbito familiar, que yo creo que es uno de los más importantes para trabajar, la mediación yo la creo totalmente en todos los ámbitos prácticamente, salvo los casos no mediables por cuestiones específicas, pero creo que es de suma importancia hacer estos abordajes y que el mediador esté cada vez más preparado y más capacitado. Va a ayudar mucho, que nosotros estemos formados adecuadamente para responder en esta sociedad. De hecho, considero que en el sistema penal la experiencia indica que las penas no necesariamente mejoran la situación de los detenidos. La condena no hace que sea mejor o que revierta su situación. De hecho, el alto grado de reincidencia que hay en el sistema carcelario. Entonces, creo que ahí sería un factor importante de abordarlo también con esta mirada, ¿sí? Porque en mi experiencia en el sistema penal, en revinculaciones familiares y en capacitación al personal del servicio penitenciario, se advierte todas estas situaciones que justamente son importantes abordarlas desde otra mirada, porque no va a ser posible cambiar solo desde la condena. La resocialización es muy importante, pero considero que tiene que ser así que invito a los colegas mediadores, si les interesa, si consideran que puede ser importante, que apliquen estas técnicas, que mejoremos en nuestra capacitación para estar a la altura de lo que hoy requiere la sociedad para poder hacer frente y para que puedan los mediados ayudar a este sistema familiar a recomponerlo, si se puede decir así, desde otros puntos de vista. Bueno, para no ser más extenso en el tema, muchas gracias por la participación en este seminario. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.